Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 36. Leemos para bendición de nuestras vidas la palabra de Dios. Y dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevarle consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Amén. Poderoso Dios y Padre que estás en las alturas, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, por tus bendiciones, por tus misericordias, por habernos permitido estar en este lugar y adorar tu nombre. Señor, yo te doy gracias por este momento, por este instante en el cual tú permites que podamos llegar, Dios mío, a oír tu palabra, este mensaje, Señor, que es para cada uno de nosotros. Dios mío, que tú utilices mi vida, que tú hables de una manera poderosa a través de mi vida, para que todos nosotros podamos comprender, entender tu palabra, Dios mío, y luego así poder ponerla por obra. Obra de una manera especial, que tu Espíritu Santo sea, Dios mío, el que tome el control de todo en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo yo te lo pido. Muchas gracias, Dios amado. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Y vamos en esta noche a hablar sobre el tema siendo útiles al Señor. Siendo útiles al Señor. Aquí nos está hablando de un personaje que no es tan mencionado en la Biblia como otros, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, como Moisés, otros que usted ve que en la Biblia habla bastante de ellos, los menciona en diferentes partes, pero aquí habla de un personaje llamado Juan, que dice ahí mismo en la Biblia, conocido con el sobrenombre de Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Juan Marcos era hijo de una mujer llamada María. Usted sabe que en la Biblia hay muchas Marías, no estamos hablando específicamente ni de la madre de Jesús ni María Magdalena. Habían diferentes Marías, como lo hemos notado los que hemos leído la palabra de Dios en los evangelios. Y una de esas muchas Marías que llegaron al evangelio era la madre de este hombre o de este joven, porque era un joven llamado Juan Marcos. Esta María fue la persona que colocó o dispuso su casa en aquel momento en el libro de los Hechos que leemos que Pedro fue encarcelado y que Herodes lo iba a decapitar y lo iba a matar. Esa María fue la que dispuso la casa para que todos esos hermanos que iban a orar por Pedro pudieran tener ese lugar y se reunieran allá. De hecho, si usted lee el capítulo 12, versículo 12 de Hechos, usted nota que dice que Pedro se dirigió a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde todos estaban orando por él. O sea que este joven tenía un escenario rodeado de la palabra de Dios, un escenario que le favorecía para ser útil delante de la presencia de Dios. Además, tenía como tío, era sobrino de Bernabé, otro hombre de Dios, aquel hombre que en Hechos capítulo 4 nos habla en los últimos versículos que vendió su heredad y la entregó a los apóstoles para que ellos hicieran lo que fuera necesario para que no hubiera necesidad. Y eso fue lo que vio Ananías y Zafira y después quisieron hacer lo mismo y como nosotros todos sabemos, quisieron engañar a Dios, pero el que empezó esa obra o que la Biblia nos muestra que empezó a vender su heredad fue este hombre llamado Bernabé, que después más adelante fue el que respaldó a Saulo, que después vino siendo Pablo, cuando él se convirtió y quiso predicar la palabra de Dios y acercarse a los apóstoles. En Hechos capítulo 9, versículo 27 en adelante relata esto y dice la palabra de Dios allí que Pablo o Saulo en ese momento quería acercarse a los apóstoles, pero los apóstoles huían de él por su situación. Y Bernabé, este hombre de Dios, fue el que llegó y le dijo a los apóstoles: tranquilos, porque Saulo es un hombre útil para la presencia de Dios, va a predicar la palabra de Dios. O sea que
Este joven Juan Marcos, aparte de que su mamá era una mujer de oración, ahora su tío había sido una de las personas que ayudó al apóstol Pablo a iniciar en el camino del Evangelio. Y además de esto, no siendo o pareciendo poco esto, era hijo espiritual del apóstol Pedro, que cuando el apóstol Pedro, escribiendo sus cartas, llega y dice, mi hijo Juan Marcos, hablando de él. O sea que este hombre tenía todas las condiciones para ser útil en la obra de Dios, porque lo que lo rodeaba era para que él le sirviera al Señor. Pero mire que en este capítulo que leíamos dice que Bernabé quiso llevar a su sobrino Juan Marcos y Pablo le dijo, no lo llevemos. Ahora vamos a ver por qué Pablo no quería que él fuera. ¿Qué fue lo que sucedió para que Pablo considerara que Juan Marcos no le era útil en ese momento para la obra que iban a llevar? Resulta que este hombre, Juan Marcos, él en su momento, en el primer viaje misionero que realiza el apóstol Pablo con Bernabé, dice la palabra de Dios de que Bernabé le dijo a Pablo, llevemos a Juan Marcos. Y él dice, bueno, está bien, llevemos a Juan Marcos y que vayamos con él, prediquemos la palabra de Dios con él y sigamos con él todo lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Vayamos a Hechos capítulo 13 para que veamos esa parte de cómo Juan Marcos tiene esa oportunidad de entrar en el viaje misionero nada más ni nada menos que con el apóstol Pablo y nada más ni nada menos que con Bernabé, dos hombres grandísimos de Dios. Pero nosotros los jóvenes debemos aspirar a ser útiles. Entonces vamos a ver qué pasó con Juan Marcos. Capítulo 13, versículos 4 y 5 del capítulo 13, dice la palabra de Dios, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llevados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Juan, este hombre, Juan Marcos, ellos se lo llevaron en su primer viaje misionero, y allí, en ese viaje misionero, ellos empiezan a tener experiencias, porque el apóstol Pablo ya era un hombre con esa fortaleza, un hombre aplomado con las condiciones, y con esa capacidad para desempeñar la labor. Mire que el apóstol Pablo ya había sido bautizado por el Espíritu Santo, ya se había bautizado, era un hombre circuncidado, tenía todas las condiciones y todo lo que Dios necesitaba para que él predicara. Y al lado de esos grandes hombres venía este joven llamado Juan Marcos, y dice que ellos se fueron a Chipre, como lo menciona ahí en el capítulo 13 del 4, versículo 4 en adelante, y allí dice la palabra de Dios que había un procónsul con una necesidad, un procónsul que quería escuchar la palabra de Dios. Pero allí en ese mismo lugar había una persona, un falso profeta llamado Barjesús, y ese profeta se levantó en contra, no quiso que el evangelio pudiera llegar al procónsul, y Pablo llega y le dice, hijo del diablo, que te has levantado para impedir de que la obra de Dios se pueda realizar aquí, y ora al Señor y dice que aquel Barjesús queda ciego, y este joven Juan Marcos ve todo eso, porque él iba con ellos ahí al lado, va viendo las experiencias, pero desafortunadamente, ahora sí llegamos a la parte por qué Pablo decía, este personaje no me es útil para que lo llevemos. Versículo 13 ahí en ese mismo capítulo dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo, sus compañeros arribaron a Perge de Pafilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos no, usted mira que Pablo y Bernabé no se devolvieron para Jerusalén, pero Juan Marcos salió en un momento de euforia. Aparte de eso, si usted lee los capítulos anteriores, la palabra de Dios dice que el Espíritu apartó a Bernabé y a Pablo para la predicación de la palabra, para el ministerio, pero en ningún momento la palabra de Dios dice y apartó a Juan Marcos también. O sea, Bernabé dijo, llevémoslo. Pero el muchacho no estaba capacitado para eso. Y él salió y aunque vio cómo Pablo refutaba con los judíos, cómo Pablo predicaba y cómo Pablo hizo ese milagro de que esa persona que no quería que la palabra de Dios llegara a ese procónsul, ese hombre quedara ciego y el procónsul se arrepintiera y se convirtiera al evangelio.
Y aún así, viendo esos milagros, el respaldo de Dios, dice que Juan Marcos se levantó y se fue y los dejó solos y arrancó camino, cuando podía ser un hombre útil para el servicio de la predicación del Evangelio. Mire que, como le dije al principio, él no era una persona cualquiera que él hubiera sido sacada de un lugar como en el caso de Abraham, de un lugar donde eran idólatras y donde el lugar no se prestaba para que él fuera un siervo de Dios. Y por eso el Señor le dijo, apártate de tu casa y de tu parentela. Pero este hombre, como lo dije al principio, estaba rodeado de personas llenas del poder de Dios. Imagínense, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y fuera de eso una mujer llena también del poder de Dios como era esta mujer María. Y este hombre joven, en medio de sus dudas, en medio de sus situaciones, los momentos, no sé, las dudas que se le presentaron, de alguna manera eso le generó algún tipo de presión en su vida. Y llegó y dijo, no, esto no es lo mío, yo no me encuentro aquí, definitivamente yo no sé qué hacer acá. Y dice que mientras los otros se fueron a cumplir la misión a otro lugar, él agarró y se fue para otra parte. A veces a nosotros los jóvenes, porque estamos hablando de un joven y estamos en un culto de jóvenes, a nosotros los jóvenes nos pasa eso. Estamos en el Evangelio, pero circunstancias que nos rodean pueden llevarnos a nosotros a tener dudas. En algunos casos, en el caso de la doctrina, dudas de que usted está en el Evangelio, pero usted no está seguro si estando en el Evangelio usted es salvo. O puede llegar ya más, no tan allá, sino que usted está en el Evangelio, pero usted duda de que es capaz de predicar el Evangelio. O de que usted no se siente útil para servirle a Dios, que usted no tiene las capacidades. Y de pronto usted está rodeado, o estamos rodeados, de personas útiles, personas que buscan de Dios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra actitud si estamos rodeados de personas que buscan de Dios? Como en el caso personal, yo estoy rodeado del pastor Gabriel, un pastor que Dios le ha dado un ministerio de trayectoria, y yo llegar a echarme viento nomás y a no cumplir la misión, y luego no hay un pastor del cual muchos otros pastores han salido y han sido de bendición, y ahora yo entonces me echo a dormir, así, y no solamente en los que tienen, en el caso familias pastoral, sino el que tiene a su mamá, que es una persona que ora, que ayuna, que busca de Dios. ¿Y qué está haciendo usted? ¿Cuál es su forma de actuar? ¿Está buscando de Dios o hace lo que hace Juan Marcos, que apenas vio que como que no se identificaba con eso, como que no se sentía bien, entonces dijo, no, yo me devuelvo para Jerusalén, yo no estoy haciendo nada aquí? Y de pronto, como la Biblia no habla mucho de este hombre Juan Marcos, como otros, de pronto él en su diario vivir esperaba algo más, algo diferente. En el ministerio de pronto esperaba que las cosas fueran más fáciles, tantas cosas que se podrían creer de que este hombre esperaba saliendo con Pablo y con Bernabé. Y de pronto lo que él pretendía y lo que lo rodeó no fue lo que él esperaba. O el ministerio fue muy duro y a él le costó adaptarse al ministerio y dijo, definitivamente esto no es para mí. Y entonces, por eso este varón, dice, dejó tirado la labor de la predicación del Evangelio. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces nosotros dejamos de buscar de Dios por circunstancias que nos hacen dudar, que nos hacen sentir mal, circunstancias que pasan. Mire que la palabra de Dios es tan clara que no nos habla de que en el cristianismo nosotros la vamos a vivir todo el tiempo en un ambiente favorable para nosotros. De hecho, la Biblia dice, es necesario que en medio de tribulaciones, pruebas, arrebatemos el reino de los cielos. Y este hombre de pronto esperaba un ambiente más favorable. Y por eso, desafortunadamente, este joven toma esa decisión, porque eso es lo otro, tomó una decisión sin consultar. Aquí la Biblia no nos habla de que él habló ni con Bernabé ni con Pablo, solo dice que mientras ellos iban para un lado, ya él iba por el otro. Ni siquiera nos habla de que él se acercara a Pablo y a Bernabé, mire, me pasa esto, yo no estoy seguro, mire que yo no sé qué hacer, mire que ustedes que tienen la experiencia, yo estoy joven y siento esto, siento aquello, me pasa allí, me pasa acá, como para que ellos le dijeran, mire, Juan Marcos, hay que orar o hay que hacer esto, mire esto, confíe en Dios, haga allí. No, el escenario solo dice que mientras ellos se querían seguir la predicación del Evangelio, Juan Marcos simplemente huyó de la responsabilidad.
huyó del compromiso que tenía, porque a partir del momento de que él se subió con ellos a viajar, era porque él adquirió el compromiso de ir hasta donde iban a ir, y iban a regresar cuando Dios quisiera que regresaran. Pero Juan Marcos no lo entendió de esa manera, sino que Juan Marcos se devolvió cuando él quiso. Y por eso es que más adelante Pablo tiene que decir, no, ese Juan Marcos a mí no me es útil. Una persona que no tiene consistencia, que no tiene seguridad en las cosas, que no tiene seguridad en la doctrina. Por eso es que Pablo tiene que decirle a Bernabé, no, que vamos a llevarnos a Juan Marcos. Pero vamos a ver que una persona en esas condiciones también es útil para el Señor. Una persona, por más que tenga dudas y que todo el mundo lo vea y diga, no, pero ese para qué. Si esa persona se dispone y se coloca en las manos de Dios, también va a ser útil, a pesar de que haya sido una persona que otros vean que no tiene las capacidades. Porque mire que Juan Marcos dejó y se fue, pero mientras Juan Marcos se devolvía, mientras Juan Marcos estaba por allá en Jerusalén, en los siguientes capítulos encontramos que Pablo y Bernabé van a Salamina, donde estuvieron, allí predicaron, bueno, y todo lo que ya les mencionaba, donde este hombre Barjesús quiso impedir que el procónsul pues tuviera esa experiencia. Pero mientras él está allí en Jerusalén, dice que Pablo llega a Antioquía de Pisidia, predican el evangelio a los judíos, le enseñan a los judíos que Jesús era el Cristo, de que ellos lo habían matado. Bueno, Pablo y Bernabé siguieron desempeñando la labor para la cual habían salido de allí enviados por el Señor. Y de allí pasaron pasaron a los gentiles, bueno, allí pasaron a Iconio, a Listra, a Antioquía de Siria, volvieron, luego pasaron a Jerusalén, porque hubo un concilio en Jerusalén por causa de que los judíos querían que los gentiles se circuncidaran y bueno, siguieran la doctrina, o que siguieran en la parte de las ceremonias antiguas, bueno, todo lo que decía la ley de Moisés, que cuando Jesús murió en la cruz, pues ya hizo el sacrificio perfecto y no había necesidad de todo eso. Y los judíos querían que las personas hicieran eso. O sea, Pablo continuó su labor, pero mientras él continuó su labor, ¿dónde estaba Juan Marcos? ¿Dónde estaba ese joven que tuvo la oportunidad de ser útil en las manos de Dios? Mientras Dios utilizaba a dos personas que nosotros conocemos como hombres de Dios, ¿qué pasó con ese joven? La Biblia no nos habla qué hizo él después de eso, pero yo me imagino que él se desentendió de las cosas. Pero mientras él se desentendía, otros estaban trabajando, otros estaban haciendo, otros estaban, por eso el tema es siendo útiles en el Señor. O sea, mientras otro no está haciendo, hay personas que sí entienden el propósito de Dios y trabajan en eso. Y mientras usted se detiene y mientras usted se estanca, si no se dispone, otros van a ir avanzando, otros van a ir creciendo, otros se van entrando dentro del propósito de Dios. Y mientras tanto Juan Marcos por allá, haciendo lo que no le competía. Y nosotros debemos tener claridad en eso. Es que las cosas en el Señor son tan claras que si yo no funciono, Dios coloca otro que sí funcione, otro que sí lo haga. Mire que el hecho de que Juan Marcos se fuera no impidió que Pablo y Bernabé cumplieran la función del viaje misionero. No lo impidió, porque Juan Marcos no era la base fundamental de esa labor que ellos estaban desempeñando, sino Dios. Y si ellos se fueron, Pablo y Bernabé dijeron, bueno, si se quiere ir, pues que se vaya, pero nosotros seguimos con el compromiso que hemos adquirido con Dios. Y dice la palabra de Dios, bueno, que ellos luego deciden salir a un segundo viaje, que fue donde leímos, Hechos capítulo 15, versículo 36, donde empezamos la lectura. Dice que después de que este hombre los dejó solos, ellos cumplieron toda la labor, terminaron su viaje, llegaron a Jerusalén, estuvieron en el concilio allí que ya les mencionaba. Y luego nuevamente Pablo, como leíamos en el versículo 36, dice, después de algunos días, dijo Pablo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra de Dios para ver cómo están. O sea, Pablo dijo, bueno, ya el concilio se terminó, sigamos trabajando, hay que seguir predicando, hay que seguir siendo útil en las manos de Dios, seguir trabajando en la labor que Dios nos dejó. Y Bernabé se acordó de Juan Marcos. Y Bernabé dijo, no, y como era familiar también, entonces Bernabé dijo, no, hay que darle otra oportunidad a Juan Marcos, hay que permitir que Juan Marcos también sea útil, que Juan Marcos también sirva para Dios y haga algo en la obra de Dios. Pero Pablo, que era muy rígido en sus cosas, entonces dice el versículo 38, dice, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo a Juan Marcos.
por lo que ya mencionamos, porque Pablo dijo una persona que no tiene seguridad, una persona que no entiende el compromiso que es predicar la palabra de Dios, lo importante y el privilegio tan grande que es eso. Entonces Pablo dijo, no, yo qué me voy a llevar a una persona que yo voy a tener que lidiarla, que yo voy a tener que empujarla cuando yo tengo que cumplir una labor que Dios me entregó, y él se va a convertir en un peso, y más bien después vuelve y arranca y me deja solo. Pero Bernabé todavía creía en la capacidad o en lo que Dios podía hacer con Juan Marcos. Mire que el versículo dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se fue para Chipre a predicar el evangelio. Bernabé dijo, no, ese Juan Marcos, algo Dios puede hacer con ese Juan Marcos. Juan Marcos puede ser útil. Y mire que a veces, y eso sucede en las congregaciones, hay personas, y más que todo en el caso de nosotros los jóvenes que vamos empezando en el evangelio, que dudamos, que a veces no sabemos qué hacer, y personas que ya llevan más tiempo confían en que nosotros los jóvenes, en este caso aquí de la 24, todavía podamos ser útiles en las manos de Dios. Yo sé que los hermanos aquí de la congregación oran y todavía esperan de que esta juventud aquí en la congregación sea útil en las manos de Dios. Y yo sé que a pesar del tiempo, y aunque ha pasado el tiempo y todavía no se ha visto eso que los hermanos esperan, yo sé que ustedes de alguna manera todavía aspiran una juventud que nuevamente se levante y sea útil de tiempo completo, porque nosotros estamos predicando, sí, estamos haciendo cultos, estamos haciendo un trabajo, pero no estamos a la altura que Dios quiere que nosotros como jóvenes estemos. No lo estamos. Estamos trabajando, estamos haciendo, pero no a la altura que Dios espera de nosotros. Y yo sé que la congregación, igual que este hombre, Bernabé, mire que mientras Pablo perdió la esperanza de este hombre, Bernabé dijo, no, yo sigo insistiendo con Juan Marcos. Y dice que se lo llevó para Chipre, y entonces Pablo dijo, bueno, pues si usted se lleva a Bernabé, yo me llevo a Silas, que Silas sí, ese sí me sirve, ese sí yo sé que yo me lo llevo, y allá con ese cuento, y que si yo necesito que predique, ese predica, ese dirige, ese lleva, ese trae, pero Juan Marcos mejor no. Pero Bernabé se llevó a Juan Marcos, y mire cómo es las cosas en el Señor, que después de que Pablo tuvo que decir que no le servía a Juan Marcos, más adelante Pablo tiene que decir, envíenme a Juan Marcos, que ese Juan Marcos me es útil, ese Juan Marcos me sirve, ese Juan Marcos lo necesito yo, donde estoy trabajando. ¿Sabe cuándo lo dijo Pablo? Estando en la cárcel. Estando en la cárcel, Pablo tuvo que decir, Juan Marcos me es útil, Juan Marcos lo necesito. Pero ¿sabe por qué Pablo después vio que Juan Marcos le servía? Porque Bernabé se lo llevó a Chipre, y Bernabé, en esa labor que desempeñó por allá con él, capacitó a ese joven llamado Juan Marcos, a ese joven que tenía dudas, que no demostraba capacidades, pero que con la confianza que Bernabé le dio, en esa segunda oportunidad ese Juan Marcos se convirtió útil, sirvió. Ese Juan Marcos empezó a realizar acciones. Cuando Pablo dice que ahora le es útil, después de que aquí dijo que no le servía, es porque ese Juan Marcos, después de ser una persona que dudaba, se convirtió en una persona de unción, de presencia de Dios, útil para la palabra de Dios. Y yo sé que nosotros los jóvenes, si nos decidimos, si nos disponemos, créame que Dios va a hacer obras maravillosas en nosotros. Podemos habernos equivocado como se equivocó este hombre. Juan Marcos se equivocó desaprovechando el ministerio que tuvo la oportunidad de desempeñar. Pero el hecho de que este hombre se equivocara no quiere decir que Dios no le dio una nueva oportunidad de ser útil. Dios nos está dando a nosotros los jóvenes en esta congregación la oportunidad de ser útiles, la oportunidad de servirle. Mire que yo siempre he sido claro en este tema, y yo siempre les he dicho, nosotros debemos tener la capacidad de ser útiles en la congregación, de que si el pastor nos dice dirija un culto, que usted no se esconda, no pastor, ahí hay más, usted tiene la capacidad de hacerlo. Si el pastor le dice necesitamos un joven que predique, ¿por qué usted no puede? Luego el Dios que respalda al pastor no es el mismo que me respalda a mí, que lo respalda a usted. No es el mismo Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, no es el mismo. No es el mismo Espíritu Santo que me selló a mí, que lo selló a usted. No son las mismas arras. No es el mismo Espíritu Santo y el poder de Dios que respalda a los grandes siervos que conocemos, que respaldó a Pablo y que respalda a los grandes siervos que conocemos. No es el mismo que nos respalda a nosotros si nos disponemos.
Eso fue lo que vino entendiendo Juan Marcos más adelante. Juan Marcos dijo, yo puedo ser útil. Y de pronto Juan Marcos anhelaba tener otra oportunidad, y de pronto cuando Pablo le dijo no me es útil, Juan Marcos tuvo que haberse sentido mal. Yo no creo que Juan Marcos se hubiera alegrado que el apóstol Pablo, el siervo de Dios, le dijera, no, yo ya no cuento con usted. Pero el ver que un Bernabé le dice, no, véngase conmigo, que yo sé que conmigo usted va a poder desarrollarse, usted va a poder tener condiciones, yo creo que eso fue lo que hizo que Juan Marcos dijera, no, yo puedo. Si hay alguien que confía en mí, que cree que yo puedo ser útil en las manos de Dios, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no intentarlo? Yo sé que Juan Marcos lo pensó y dijo, vámonos con Bernabé para Chipre y prediquemos la palabra de Dios. Y como lo dije, aunque la Biblia no es tan extensa en la historia de este varón, Juan Marcos, pero nos muestra cómo este hombre tiene esa oportunidad a través de Bernabé. Cómo Bernabé le permite que él venga y lo acompañe. Mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11, hablando de lo que le estaba mencionando. Versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Trae contigo, le dice a Timoteo, trae contigo. ¿A quién? A ese que yo un día dije que no me servía. A ese que yo un día dije, no, yo con ese no trabajo, mejor me voy con Silas. A ese en el que yo no tenía confianza, en ese que yo no esperaba algo de esa persona. Pero ahora que yo veo que con Bernabé Dios lo está utilizando y que con Bernabé ahora se convirtió en un hombre lleno de Dios, un hombre útil para el evangelio, para la predicación de la palabra de Dios. Entonces ahora Timoteo, describe Pablo a Timoteo y le dice, yo estoy solo con Lucas, solo Lucas está conmigo. Ahora tú, Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo, tráele, porque me es útil para el ministerio, tráigamelo, tráigame ese hombre que yo no confiaba en él. Mire, joven, si usted se dispone en las manos de Dios y muchos no han confiado en usted, esas mismas personas que desconfiaron de usted van a tener que decir, me es útil ese joven, me es útil, yo lo necesito a ese joven. Porque cuando nosotros no nos disponemos en manos de Dios, mire que hay personas que pierden la esperanza a veces en lo que uno no ha hecho. Y dicen, no, definitivamente mire que yo lo ayudo, mire que yo lo impulso, mire que yo lo intento, y mire que mire. No, ya definitivamente ya no confío en esa persona de que sea capaz de hacer lo que yo espero. Pero si usted, no la persona que lo está ayudando, usted se dispone en las manos de Dios, téngalo por seguro que esa persona un día tendrá que decir, ese joven me es útil, ese joven yo lo necesito. Pablo, que es el apóstol a los gentiles y ese hombre de Dios tan grande también, como ser humano se equivocó y dijo, no, ese no me sirve, porque es que nosotros no somos perfectos. Y Pablo lo vio de lo que veía en el momento, de que vio que lo dejó solo, y Pablo dijo, no, una persona que me deje solo mejor no. Pero la disposición de ese joven es la que debe haber en usted y en mí. La disposición de Juan Marcos es la que debe estar en su corazón y en el mío. O sea que aunque las personas no confíen en mí, no confíen en sus capacidades, hombre, usted dispóngase en las manos de Dios. Mire que yo le contaba a los jóvenes, cuando estaba todavía en el liderazgo del hermano Andrés Bermúdez, recién yo llegué acá a la ciudad, y hablando de eso, hablando de la predicación, de cómo Dios le permite a uno pues ir aprendiendo y poder predicar, y le decía yo a ellos, en Cúcuta a mí me pasó un caso bastante particular. Yo no tenía la oportunidad de predicar ni en los cultos de barrio, ni en el templo. Sí, seguía asistiendo, pero muy rara vez pasaba a dirigir una oración. Y un día, yo hacía parte de uno de los grupos de barrio, eran 2, y yo hacía parte de uno de los 2. Y luego lo dividieron en 3, y yo seguía en el mismo grupo de barrio, más de un año en ese grupo de barrio que se suponía que era para que los que no tenían oportunidad de predicar pues fueran aprendiendo y se capacitaran. Y yo decía dentro de mí, ¿cuándo me darán a mí una oportunidad? Porque ya va un año y nada. Y un día yo hablé con el otro líder del grupo y le dije al hermano que yo quería pues pasar al grupo de él. Y le dije, pues si usted ve que yo no vengo buscando que usted me coloque a mí a hacer algo, pero sí me gustaría ser parte del otro grupo de barrio.
como buscando otra alternativa, como diciendo, no, a ver si cambiando de aires pues puedo tener una oportunidad. Y estando en eso, la joven líder del grupo de barrio donde yo estaba antes, después me buscó y me dijo, no, ella no me buscó, el hijo del pastor, estábamos hablando y me dijo, oiga, yo a Ángelo nunca lo he oído predicar, ¿por qué no le decimos a la hermana? Y él no sabía que yo me había cambiado de grupo, entonces llegó y le dijo, ¿por qué no le decimos a la hermana que lo coloque? Y resulta que él va y le dice a la hermana, coloque al hermano Ángelo predicar, a ver qué es lo que el hermano hace, qué es lo que dice, a ver qué es lo que tiene, cómo lo utiliza Dios. Y resulta que la hermana me mandó a mí un listadito largo, entonces dijo, sí, yo lo coloco, pero dígale que tiene que cambiar esa forma de predicar, que tiene que cambiar la forma como él lo hace, que es que él no grita, él no hace, no se mueve, como usted está viendo, yo no salto, no grito, o sea, yo intento ser en los mensajes ser pausado, que el que está oyendo comprenda lo que le estoy diciendo y que el que está y ser lo más claro posible en los mensajes. Entonces ella decía, no, así, si va a hacerlo así, dígale que no, que si quiere predicar entonces tiene que hacerlo de X o Y manera. Cuando, como dice la hermana, eso Dios utiliza a las personas de formas diferentes. Así como está el que brinca, el que grita, el que va, viene, a esa persona Dios también la utiliza, pero de acuerdo a lo que tiene. Y eso, pues lógicamente a mí no me cayó muy bien porque yo dije, no, pues o sea, yo no tengo material para eso entonces, porque si yo no grito, si yo no salto, si yo no corro, entonces yo no tengo capacidad porque eso yo no lo hago. Pero con el pasar del tiempo, mire cómo Dios ha ido dando oportunidades. Y con esa misma forma que yo empecé haciéndolo, Dios ha seguido trabajando en mi vida y he seguido predicando en ese mismo estilo, porque no es lo que las otras personas vean, no es lo que los otros creen, que porque usted no lo hace como a mí me parece, entonces no sirve. Y eso de pronto, Pablo, siendo un siervo de Dios, dijo, no, si usted no lo hace a la forma como yo lo veo, con la determinación, porque Pablo era un hombre de determinación y que no se le echaba atrás a nada. Y de pronto este hombre, Juan Marcos, no estaba en esas mismas condiciones. Y de pronto Pablo esperaba que Juan Marcos tuviera ese mismo arranque. Y resulta que Juan Marcos no era así. Y por eso es que Pablo al principio dijo que no era mejor que no los acompañara. Y prefirió separarse de Bernabé, una persona que lo acompañó bastante tiempo en las predicaciones, pero él dijo, yo prefiero no tener a Bernabé con tal de que no esté Juan Marcos. Pero después aquí donde estamos leyendo, tiene que decirle a Timoteo, traiga a ese hombre, traiga a Juan Marcos porque yo lo necesito. Lo que Dios está haciendo con ese Juan Marcos, no, eso me sirve a mí en la labor que estoy desempeñando donde yo estoy. Y eso es lo que puede pasar con usted también. Si hay dudas, incluso con usted mismo, o hay dudas de las personas que lo rodean, créame que si usted se coloca en las manos de Dios, como lo dije, llegará el momento en el que tendrán que decir, traigan a ese joven, traigan a esa joven, porque yo la necesito. Ahora, Filemón capítulo 1, versículo 24, para ir ya finalizando la palabra de Dios. Bueno, el único capítulo que tiene Filemón. Versículos 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí nos habla de Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí me es útil. Filemón 10 y 11. Aquí ya está hablando no de Juan Marcos, sino de Onésimo. Otra persona que mire que aquí dice, a ti te fue inútil, o sea, a ti no te sirvió, no logró lo que usted esperaba. Onésimo no logró tener las capacidades que usted de pronto aspiraba de ese varón. Pero ahora aquí le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, te ruego por él, a quien engendré en mis prisiones, dice Pablo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora, así como a usted, a mí también me es útil. Otra persona que al principio no esperaba nada de él. Pero mire que, como lo dije, si usted se dispone, esos mismos, mire que Pablo le dijo, a usted que le fue inútil, ahora le es útil. Y aparte de usted a mí, y a todo el que lo rodea a usted, amado joven, si usted se dispone en las manos de Dios, a todo el que esté cerca suyo, usted le va a ser útil. ¿Por qué? Porque usted tiene el respaldo de Dios, la ayuda de Dios
y el respaldo del Espíritu Santo. Ahora, Juan Marcos, se dice que este Juan Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos, que lo escribió con la ayuda del apóstol Pedro, que era su padre espiritual. Dice que Pedro le contaba a Juan Marcos, le contaba todo lo que sucedió con Jesús, cómo sucedieron las cosas, los sucesos, porque Pedro tuvo todo el tiempo con Jesús. Y algunos dicen que Marcos en cierto punto es el Evangelio de Pedro, sino que Juan Marcos fue el que lo escribió oyendo a Pedro contar todos los sucesos. Y mire que ese que fue inútil en un momento es uno de los evangelistas que nosotros leemos y que nos trajo el Evangelio a nosotros, porque ahí está la palabra de Dios vista de otra manera, porque cada evangelio lo ve de una perspectiva, y Juan Marcos también, oyendo a Pedro, ahora nos entrega el Evangelio también a nosotros. Hace parte de los 4 evangelios, el que se decía que no tenía las capacidades. O sea que usted, joven, tiene las condiciones en las manos de Dios para ser una persona útil, para ser una persona de bendición. Entonces, necesitamos ser útiles en las manos de Dios. ¿Qué es lo que falta? Que usted y yo nos pongamos en las manos de Dios. No necesitamos tanto que nos den cosas, no necesitamos tanto que nos acomoden todo para que nosotros lo hagamos, no, sino que usted ponga su vida en las manos de Dios, y en las manos de Dios usted tendrá la garantía de ser útil. Si usted se dispone, será útil, como lo dije, no solo para usted, sino para todos los que lo rodean, y en el caso para la congregación aquí. Mire que si usted se dispone a predicar, usted sería útil aquí en la congregación, un hermano más, un joven más, predicando la palabra de Dios. ¿Usted cree que eso no es gozo para el pastor, no es gozo para los hermanos, que haya otro joven que predique la palabra de Dios también, que estudie la palabra de Dios? En el caso otro joven que esté aquí cantando, tocando, en tantas cosas que se pueden hacer en la obra de Dios y para ser útil. ¿Usted cree que eso no es de bendición para la congregación? Se convertiría usted en una persona útil para todo aquel que lo rodea. O sea, no mire usted lo que usted considera que no es capaz de hacer, ni mire lo que los demás dicen de usted, que usted no tiene condiciones, no, mire lo que usted puede llegar a hacer. Y este Juan Marcos puede ser un ejemplo para su vida. Aférrese en la vida de este hombre. Usted, como le dije, ¿usted cree que para él no fue doloroso que un hombre de Dios como el apóstol Pablo no lo viera como una persona con la cual él pudiera contar? Lógico, porque uno espera de esas personas de grandes capacidades que Dios ya le ha permitido una trayectoria, que le den a usted una oportunidad de ser útil, y que esa persona te diga no cuento contigo. Eso debió haber sido difícil para él, pero mire que él aprovechó y dijo no, ahora que Bernabé me da la oportunidad, yo no la voy a desaprovechar. Ahora Dios le está dando la oportunidad a usted y a mí. Está en usted y está en mí, que podamos ser útiles y que las personas después puedan decir yo necesito a ese joven. Entonces dispongámonos y hagamos la obra de Dios. Dios espera mucho de nosotros, pero está en nosotros el realmente hacer la obra que Dios espera de cada uno de nosotros. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Maravilloso Dios, precioso Rey, tú que moras en las alturas, mi amado Salvador, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Dios mío, que tú me has dado de predicar tu palabra, de hablar, Dios mío, de ese mensaje que tú nos entregas hoy. Dios mío, que a pesar de que nos hayamos equivocado, que a pesar de que otras personas no vean capacidades, condiciones, las situaciones necesarias para desempeñar, Dios mío, y ser útiles para ti, Señor, si nosotros nos disponemos, si nosotros aprovechamos esas oportunidades como lo hizo este joven, algún día podrán ver lo útiles que somos. Dios mío, glorifícate con poder. Bendice, Dios mío, la juventud aquí en la 24, para que todos nosotros, los jóvenes, nos dispongamos realmente y podamos ser útiles en tus manos. Y pronto, Dios mío, que podamos también, Dios mío, ser de ejemplo y de bendición como este joven Juan Marcos también lo es para nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, amado Rey.